Chicos, chicas, buenos días. Para terminar la semana vamos a hacer un repaso general de la literatura española contemporánea, tanto de la poesía como del teatro y la novela, contenidos que hemos visto a lo largo del curso en las unidades 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer aquí como una especie de síntesis que espero os sea útil para que os forméis una idea sobre esto, sobre la literatura española contemporánea. Bien, en apenas 13-14 minutos es muy difícil, evidentemente, hacer este resumen, esta síntesis, pero yo os voy a dar una serie de claves para que luego vosotros podáis repasar el libro de texto y podáis completar el trabajo que luego os comentaré en qué consiste el trabajo de clase sobre la literatura española contemporánea. Bien, ¿cuándo comienza la literatura española contemporánea? En 1898. ¿Y por qué en esa fecha? Porque España pierde las colonias de ultramar, las colonias en Cuba y en Filipinas, y esto crea una opinión de que España ha perdido el antiguo, digámoslo así, esplendor que tuvo en otro momento y es necesario enfrentarse al futuro con otras armas. Una serie de intelectuales y escritores se conciencian sobre esto y también van a cambiar la manera de entender la literatura. Unamuno, Baroja, Azorín son tres de los más grandes autores de esta generación y los tres comparten pues el género al que pues van a dedicar sus esfuerzos, la novela, la narrativa. Los tres van a reaccionar contra la narrativa del siglo XIX, contra la narrativa realista, contra la narrativa naturalista, y van a proponer un nuevo tipo de novela que empieza a publicarse en torno a 1900, 1902, 1904. Como fecha significativa marco 1904 porque es entonces cuando, por ejemplo, Pío Baroja publica su trilogía La lucha por la vida. En esa trilogía está la novela La Busca, especialmente importante, o por ejemplo también Azorín va a publicar Las confesiones de un pequeño filósofo. Otras fechas importantes van a ser 1911, porque Pío Baroja va a publicar El árbol de la ciencia, o 1914, cuando Unamuno va a publicar su novela más importante que se titula Niebla. ¿Qué sucede en poesía? En poesía, la generación del 98 tiene un único representante, es Antonio Machado. Antonio Machado escribe Soledades, Galerías y otros poemas que publica en 1907 y sobre todo Campos de Castilla que publica en 1912. Aparecen algunos de los temas, algunos de los motivos que también tocan digámoslo así, los miembros de la generación del 98, como por ejemplo el tema de España, representado en el símbolo de Castilla, pero también problemas existenciales a los que ha de enfrentarse el ser humano, como el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema de, digámoslo así, de la trascendencia. Y en estas fechas, lo que triunfo es la comedia burguesa de Jacinto Benavente, que publica también en 1907 Los intereses creados, o el teatro cómico de autores como Arniches, Carlos Arniches, que un poco más adelante va a publicar La señorita de Trévelez, quizás su obra más, digámoslo así, más importante, o todavía en el 18, un poquito más tarde, Pedro Muñoz Seca va a publicar también una obra como La venganza de Don Mendo, que pertenece al género de la astracanada, como ya os dije en su momento. También existe un teatro poético, el teatro, por ejemplo, de Villaespesa, o pues el teatro de los hermanos Machado, que va a ser superado posteriormente por Alejandro Casona o por, como veremos más adelante, por el teatro que van a hacer, el teatro, digámoslo así, renovador de uno de los miembros de la gestión del 98 que se llama Ramón María del Valle Inclán, que publica en 1920 una obra fundamental, Luces de Bohemia. La época, pasan los años 10, llegamos a los años 20 y en los años 20 el acontecimiento literario más importante va a ser de alguna manera la formación de la generación del 27. En 1927 se celebra el centenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, un poeta barroco, un poeta por el que sienten predilección toda esta generación de poetas profesores que va a estar encabezada por uno que no es profesor precisamente, pero que va a ser, digámoslo así,
como el poeta más universal que tiene España en el siglo XX. Se llama Federico García Lorca, publica una obra fundamental, El romancero gitano, en 1928 y entre 1929 y 1930 publica otra obra importantísima que es el poeta en Nueva York. Todos estos poetas sienten también como la influencia de un poeta que, sin ser del 98, tampoco es del 27, evidentemente porque es mayor y porque ha recibido la herencia del modernismo directamente de Rubén Darío, el poema nicaragüense que de alguna forma inaugura la poesía contemporánea en español, aunque no sea español, evidentemente el nicaragüense Rubén Darío, que también va a vivir largos periodos en España, va a ser uno de los poetas fundamentales para entender toda la poesía, tanto de Antonio Machado, que empezará como modernista, como de Juan Ramón Jiménez, que va a ser quizá el mejor poeta español del siglo XX, que va a ganar también, o al que le van a conceder el Premio Nobel de Literatura en 1957 y va a influir, como os digo, en toda la generación, empezando por Federico García Lorca, también en otros poetas como Rafael Alberti u otros poetas que cuando llega el 36, cuando empieza la guerra civil, después de unos años agitados en los que se ha proclamado la República Española, la Segunda República Española en 1931, cuando ha habido también, digámoslo así, un gran movimiento político. Pues bien, llega la guerra y una serie de autores mueren justo al comenzar la guerra, como es el caso pues, del mismo Lorca, que muere asesinado un mes después de que se inicie la contienda, o autores como Machado, Antonio Machado, que muere en el exilio también en 1936. Unamuno también morirá en el 36, mientras que otros poetas, sobre todo también algún novelista, como el aragonés Ramón J. Sender, tienen que salir del país, tienen que salir exiliados y a partir de entonces, ya que la democracia no llegará hasta 1975, tienen que escribir sus obras en el exilio. Bien, termina la guerra en 1939 y España queda sumida en una posguerra especialmente dura, en todos los sentidos, tanto en lo material como en lo espiritual. De todo esto se hará eco la literatura y veremos cómo en los años 40 la literatura de la posguerra, tanto en poesía como en novela, va a dar frutos una poesía existencialista, una poesía también que se llama arraigada, pero también una novela que va a hablar con gran realismo de la España de la época. Entre los títulos que podemos seleccionar y una fecha importante también para el trabajo que vais a tener que hacer, tenemos que pensar en 1944, que es cuando se publican dos grandes títulos, Hijos de la Ira, del poeta Damaso Alonso, y Nada, una novela, la primera novela de Carmen Laforet, que va a ser galardonada con el premio Nadal aquel año, un premio importantísimo dentro de la novela. Los 50 van a coincidir con el surgimiento de una conciencia social que se va a manifestar tanto en poesía como en teatro como en novela, por medio de la denuncia de situaciones injustas y también, digámoslo así, por un comienzo de un sentimiento político que va a tener que ver un poco con la reacción ante el régimen, un régimen que de alguna forma se había ido ablandando, quizá un poco, pero abriéndose por medio de pues, una serie de movimientos que van a conducir a lo que se llama el desarrollismo. Bien, en esta época, ¿qué va a destacar? En poesía destacan dos grandes poetas, uno llamado Gabriel Celaya y sobre todo Blas de Otero, que escribe un magnífico libro titulado Pido la paz y la palabra. En novela, ¿qué está sucediendo? Bien, una vez que hemos visto la generación del 98, lo que sucede es que emerge la novela, el realismo social, el realismo crítico de grandes autores como por ejemplo Camilo José Cela, que publica en 1951 una gran novela titulada La colmena, o Miguel Delibes, que un año antes había publicado El camino, o también Rafael Sánchez Ferlosio, que en el 50 publica El jarama. En teatro también hay una reacción y es cuando aparece quizá el más importante dramaturgo de la escena española del siglo XX,
fuera, por supuesto, de Federico García Lorca, que también había escrito gran teatro, como sabemos, con aquellos dramas rurales, entre los cuales se contaba aquel que hemos leído, Bodas de Sangre. Pues bien, aparece, os digo, un gran autor que se llama Buero Vallejo. Buero Vallejo, que va a escribir grandes, digámoslo así, dramas que va a publicar en el 49, por ejemplo, Historia de una escalera, o en La ardiente oscuridad, que es del 50. Como os digo, en novela también se está produciendo el mismo movimiento y hay que esperar al 60 que aparezcan nuevas tendencias que van a intentar la renovación del lenguaje, tanto de la poesía como de la novela como del teatro. ¿Qué autores podemos destacar en estas fechas? Bien, podemos destacar, entre otros, en novela, destacaremos, por ejemplo, a autores como Luis Martín Santos, que publica Tiempo de Silencio en 1962, o Juan Marsé, que publica Últimas tardes con Teresa en el 66. También otros autores como Delibes o Cela, que ya habían empezado en la década anterior, incluso antes, ¿no?, a escribir grandes novelas, van a publicar títulos de gran importancia, como 5 horas con Mario de Miguel Delibes. En cuanto a poesía, la Escuela de Barcelona, en torno a Carlos Barral o Jaime Gil de Viedma, van a empezar a publicar una poesía que intenta superar el realismo de la época anterior. Y en el teatro también se va a producir una búsqueda de nuevas formas teatrales. Llegamos a 1975, el advenimiento de la democracia, todo cambia. A partir de entonces se produce una apertura, una serie de movimientos que buscan en Europa pues una serie de influencias que hasta entonces pues no habían podido tener, un poco por el, digamos, por el cierre del régimen franquista en sí mismo. A partir de entonces, lo que va a dominar tanto en novela como en poesía como en teatro es el eclecticismo, es decir, la diversidad de tendencias. La diversidad y también pues diferentes lenguajes, diferentes estilos. En novela destaco La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, publicada en 1975, Juegos de la Edad Tardía de Luis Landero, publicada en 1989, y Soldados de Salamina de Javier Cercas, publicada en 2001. Muchas de estas obras, sobre todo La verdad sobre Causa Volta y Los soldados de Salamina, tienen que ver un poco con la recuperación de la memoria histórica. En poesía va a destacar la emergencia de la poesía femenina. La mujer va a ocupar un papel o va a tener un papel cada vez más importante en la literatura. Y en poesía pues van a imponer pues autoras como Blanca Andreu o Luisa Castro o Julia Castillo, por no hablar pues, de otras más recientes, que de alguna forma van a hacer que el panorama de la literatura española cambie radicalmente. Y en el teatro van a convivir el teatro de autor y el teatro experimental de las grandes compañías. Por ejemplo, Els Joglars, que en 1993 estrena El Nacional, o Fura dels Baus, que publica, o sea, que estrena en 1983 un gran espectáculo que se tituló Acciona. Bien, ¿qué tenemos que hacer con toda esta explicación y con el vídeo sobre la historia de España en el siglo XX que os he subido en nuestro tablón de anuncios? Lo que tenemos que hacer es un trabajo que consiste en una tabla cronológica. Con lo que dice el libro, con lo que digo yo, con lo que también hemos visto en el vídeo histórico, tenemos que reunir una serie de datos, un mínimo de 20 datos, o sea que podéis ir completando, como veis, en la tabla que tenéis aquí abajo, donde tenéis que ir incluyendo, según vais viendo aquí, tenéis que ir incluyendo pues acontecimientos políticos, sociopolíticos, de poesía, teatro y novela, cada uno con una fecha. Ahí tenéis, por ejemplo, una serie de ejemplos, os he puesto en cada columna un ejemplo para que vosotros podáis completar con otros 20 datos, en total serán 24 datos importantes sobre la literatura española en el siglo XX. Bien, con esto por hoy queda la lección dicha y tendremos de tiempo hasta la semana que viene, hasta el viernes 15, para entregar este trabajo que, como ya os he explicado en repetidas ocasiones, servirá para calificaros la tercera evaluación. Muchas gracias.